Yo creo que bien, ¿eh? Bueno, pues a continuación, ¿qué? Hay sitios por aquí. Está ahí, vale. A continuación, y sin demorarnos mucho, porque la mañana la tenemos muy densa, os voy a presentar, que se me está escapando, a Antonio Palacios. Antonio Palacios, además de ser un excelente enólogo, es compañero, estudiamos juntos antes de ayer enología, hicimos la tesis juntos, y entonces, bueno, pues es una persona a la que estoy muy subjetivizada a la hora de hablar de él. Lleva muchos años en el ámbito de la enología, es profesor también de enología, es profesor asociado en la Universidad de La Rioja, y trabaja sobre todo en el ámbito analítico. Y nos va a explicar cómo la analítica de un laboratorio muy bien equipado, por cierto, no es cualquier laboratorio de enología, puede servirnos como una herramienta fantástica para conocer qué problemas tienen nuestros vinos y cómo tratar de solucionar, cómo abordar toda esa problemática que puede tener un vino. Ha venido en varias ocasiones, pero hacía ya unos cuantos años que no abusábamos de él. Muchísimas gracias, Antonio, y cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, a Encarnación, por haberme invitado a este evento y compartir con vosotros ciertas inquietudes acerca de lo que la analítica fina y un laboratorio, tanto de análisis químicos como microbiológicos, puede ayudar como empresa a auxiliar al mundo de la bodega. ¿De acuerdo? Y lo cierto es que una bodega se dedica a la elaboración de vinos, y un vino es susceptible, porque una bodega no es una empresa cualquiera, no hay esterilización de la materia prima, ni siquiera limpieza muchas veces, y entra a saco en el campo de la producción directamente desde el campo. Entonces, bueno, estamos sujetos a una serie de riesgos, que no quiero enumerarlos, muchísimo menos, nos podríamos aburrir, pero desde luego van apareciendo a medida que hay crisis en el mercado, porque en el mercado a veces hay intereses o barreras no arancelarias para evitar la entrada de ciertos productos producidos en otros países, como es el caso, por ejemplo, de la demanda de análisis de talatos en el mercado chino, pues para evitar que entren destilados, por ejemplo, europeos. Entonces, bueno, a medida que van surgiendo crisis y intereses de mercado, pues hay necesidades nuevas, analíticas, cambiantes, muy dinámicas, y que nosotros pues tratamos de cubrir. Esta es una pequeña lista acerca de ellos. Y lo cierto es que el consumidor moderno, el consumidor actual, tiene una serie de demandas que van encadenadas. O sea, primero debemos poder cumplir a nivel de lo que es la seguridad alimentaria, y en el campo del vino pues hay poquitas cosas que decir, pero por supuesto está el carbonato de etilo, están las aminas biógenas, están las ocratoxinas, que pueden alterar el principal fundamento que un alimento debe cumplir de cara a la demanda de un consumidor, que es la seguridad alimentaria. Pero quizás mucho más importante es que cumpla con su papel de dar placer al consumidor, o sea, el papel hedónico que tiene el vino en su momento del consumo, y para ello tiene que estar ausente de defectos para poder entonces disfrutar de la caracterización, de la singularidad de los vinos, porque si hay defectos, esta queda completamente aniquilada. Y por supuesto también un alimento, y a medida que sube el precio, quizás la tercera barrera es donde más puede subir un precio, un alimento, y por supuesto un vino, que es no solamente que nos siente bien, que nos divierta, sino que además nos dé un valor emocional, cultural, que nos enriquezca. Y de hecho un vino siempre es un embajador de su tierra, porque nos enseña muchísimas cosas alrededor de esa botella, como factores extrínsecos que enriquecen y ayudan muchísimo a aumentar el valor cuando el producto es destruido por el consumidor. Y por supuesto ese disfrute hedónico, que es quizás donde más podemos entrar nosotros en el campo
del control analítico, pues se basa en las propiedades a nivel varietales, se basa en esa transformación de un producto perecedero en uno que es mucho más rico en mensaje, como es el vino, gracias a la fermentación, y sobre todo nos cuenta posteriormente su vida, de cómo va madurando, cómo va evolucionando en depósito, en barrica, con lías, con batonaje, diferentes aspectos tecnológicos que el vino, cuando es franco, cuando es limpio, cuando es nítido y tiene pureza, nos cuenta su vida perfectamente de tú a tú. Y por supuesto ese placer hedónico también en base a los equilibrios y sobre todo a los aspectos táctiles, que muchas veces no salen en los gustos alimentarios porque no es un gusto, el tacto es otro sentido muy importante en el momento del consumo del vino y que muchas veces ciertas alteraciones organolépticas nos pueden destruir ese valor de textura amable, dulce, agradable y por supuesto también todos los equilibrios gustativos que son muy importantes para dar placer en el momento de su consumo. Bueno, una ruptura clásica son las moléculas azufradas, las moléculas muy conocidas de reducción, los mercaptanos, los sulfuros, los tioles, no los positivos que nos hablaba Patrice, sino los negativos en forma de etanotiol o metanotiol y que son muy conocidos y que a día de hoy pues, es bastante fácil analizar, pero no solo para saber realmente el contenido de compuestos azufrados, sino los precursores, tanto el mosto como un vino recién fermentado, como después de la fermentación, como antes de meter en botella. Si conocemos el potencial dimetilsulfuro, por ejemplo, que analíticamente a día de hoy es posible, sabemos qué tiempo de vida y de longevidad pueda tener ese vino en botella y por lo tanto definir el recorrido óptimo comercial dependiendo del estrés en su transporte y almacenamiento en los puntos de venta. O sea que, desde luego, pues hay mucho por donde optimizar y gracias al conocimiento tenemos oportunidades importantes. Y todo esto porque el consumidor no es tonto sensorialmente hablando. De hecho, en un trabajo que hicimos precisamente con un ensayo de vinos de Rioja, nos fuimos al punto del universo donde más vino de Rioja se bebe, Bilbao, por cierto, y a unos amigos consumidores del vino les hicimos una encuesta con vinos modificados. Bueno, ellos mismos nos decían que ese vino no le gustaba, ese vino no sabían muy bien por qué, pero le ponían adjetivos que cualquier catador entrenado podía coincidir con lo que un consumidor en su intimidad, quitándole todos esos miedos escénicos que suele tener a la hora de hablar de vino, si te haces dueño y señor de su pituitaria, es entonces cuando realmente se demuestra que saben mucho más de lo que ellos mismos se creen. Por lo tanto, el vino placer no es solamente el mensaje que va fuera de la botella para intentar convencer a un consumidor, porque se le puede engañar 1, 2, 3, pero no 4 veces a lo largo de su vida sensorial. Así que sí, efectivamente, a nivel de posibles contaminaciones y alteraciones, estas pueden suceder en la uva, pueden suceder en el curso de la vinificación, en la crianza, en el curso del embotellado, en el curso de la evolución en botella. Lo cierto es que un vino es una matriz química muy compleja que por su acidez, su grado alcohólico, es casi como una esponja que va absorbiendo moléculas que están a su alrededor en contacto directo o en contacto indirecto. Por lo tanto, como la elaboración es muy abierta y en una bodega estamos siempre asumiendo riesgos de absorción de moléculas que pueden romper este balance del equilibrio olfato-gustativo de los vinos a lo largo de toda su carrera. Las fuentes pueden ser muy diversas, pero casi siempre la verdad es que coinciden en las mismas, sobre todo en lo que son alteraciones microbianas, muy conocido el caso de Brettanomyces, muchísimos problemas de Zygosaccharomyces. Esto como todo en la vida, ¿no? Unos se llevan la fama y otros cargan la lana. Nosotros estamos detectando muchos más problemas en producto final de Zygosaccharomyces que de Brettanomyces, por lo menos a día de hoy. Y esto indica que se le presta mucha atención a algunas cosas cuando residuos de azúcares embotellados podemos tener luego productos alterados organolépticamente
por ataques de Phygosaccharomyces, y prácticamente no se habla de ello. Por supuesto, bacterias acéticas, bacterias lácticas, defectos de la materia prima, insuficiencia de madurez o sanitaria, el ambiente de bodegas. Ese es el otro gran fantasma que existe y que en el caso de España no se ha prestado suficiente atención y ni se le sigue prestando. Y realmente estamos trabajando bastante intensamente en el silencio, por supuesto, con bodegas que tienen este tipo de problemas. Pues bien, la identificación de estos problemas, pues casi todo el mundo lo hace a nivel sensorial, porque todos somos muy buenos catadores, tenemos una destreza, conocemos a nuestro hijo y por lo tanto cualquier alteración que éste tenga la vamos a descubrir, lo cual pues tiene sus limitaciones. Primero porque cuando por análisis sensorial se utiliza como herramienta, pues claro, si lo diagnosticamos ese tipo de problema ya es evidente. O sea, quizás sea demasiado tarde, porque si lo descubrimos nosotros, posiblemente lo descubran otros también, o incluso antes que nosotros, porque normalmente existe ese fenómeno de acomodación sensorial que hace que nos vayamos acomodando al ruido sensorial de nuestro vino y no seamos capaces de verlo cuando el problema ya es enorme. Y otros, sin embargo, no acomodados a ese vino, lo descubran antes que nosotros. Por lo tanto, nos sirve para diagnosticar el problema de forma precoz a nivel de origen, sino que se detecta cuando la alteración es ya efectiva. Por lo tanto, pues no permite utilizar herramientas preventivas o herramientas que desde el origen nos puedan evitar el problema. Y en el vino, que es un proceso lento, tanto a nivel de fermentación como de maduración, pues sería evidentemente útil utilizar herramientas lo más preventivas posibles. Pongo un pequeño ejemplo de un desarrollo analítico que hicimos en su tiempo y que nos es bastante útil con la utilización de cromatografía de gases, sobre todo en espacio de cabeza, que permite manchar muy poquito lo que vas a introducir en el cromatógrafo, porque lo único que coges es en espacio de cabeza, con una fibra muy específica, aquellas moléculas volátiles que puedan suponer un defecto en el vino. Y optimizando un análisis cromatográfico, utilizando, por ejemplo, pH muy genérico, llevando las muestras a pH 7, utilizando una fibra mixta, que tiene dos polaridades diferentes, por lo tanto capacidad de captación de moléculas de muy diferente naturaleza, con un factor de dilución optimizado y sobre todo pues con temperaturas de desorción y tiempo de desorción de la fibra antes de meterlo al cromatógrafo, pues hemos conseguido tener una huella de defectos de vino. Y esto pues puede ser interesante porque normalmente un vino cuando tiene un problema no suele venir solo, los problemas suelen venir en conjunto. Por lo tanto, diagnosticar problemas por cata puede resultar muy confuso, porque pueden venir de mezclas de diferentes moléculas. Entonces, el poder hacer un análisis con un único pinchazo y encontrar moléculas que pueden ser desde anisoles, aldehídos insaturados, etilfenoles, mercaptanos, sulfuros, compuestos azufrados, puedes también tener piracinas por falta de madurez, o sea que bueno, es una huella bastante interesante, que sobre todo cuando se hace compraventa de vino a granel y el vino que tú marcas como tuyo en la bodega y que te vas a llevar 4, 5 o 6 meses después, vete a saber, pues es interesante marcarlo simplemente para que no te den el cambiazo, porque dar el cambiazo o incluso mezclarlo con otro, si tiene esta huella, es imposible que vuelva a ser el mismo. Por lo tanto, es bastante sencillo en este tipo de cosas. Pero tiene una gran utilidad. Cuando hablamos de defectos, hablamos de moléculas que a baja concentración cambian compuestamente el perfil de un vino. No lo cambian, sino que esconden realmente las macromoléculas, o mejor dicho, las moléculas que en grandes concentraciones nos dan el afrutado,
nos dan la vainilla, nos dan las características positivas, y a nada que haya nanogramos de algunas moléculas, estas parecen no existir. Están, sí, pero no son percibidas por la potencia aromática que puedan tener, y en este caso muestro un vino que tiene una concentración elevada, 8 veces superior a su umbral, que es el mercaptoetanol, frente al dimetilsulfuro, que lo tiene en 10 unidades olfativas. Bueno, si quisiéramos solucionar este vino por dilución, que es el método que más se emplea en bodega, resulta que necesitamos 10 veces la cantidad de vino sano para mezclarlo con una vez el vino que está enfermo. ¿Merece la pena? Porque a lo mejor solamente tenemos 9, y si tenemos 9 volúmenes de vino sano para mezclarlo con una que está enferma, resulta que vamos a tener 10 unidades de vino enfermo. No vamos a solucionar el problema, porque tenemos que subir el umbral para poder evitar sensorialmente la detección olfativa o gustativa del defecto. Pero con la Iglesia hemos topado, porque realmente estamos en un mundo muy tradicional. No nos gusta presumir, y menos delante del consumidor, de la tecnología, de los hechos modernos, de la utilización de enzimas, del empleo de levaduras. Todo está escondido, todo está tapado, porque la imagen que nos gusta dar es precisamente esta. Entonces, claro, el empleo de cromatografía de gases, que nos puede ayudar, si con la cata quizás sea suficiente, si lo que vemos en la calle y nos cuentan es precisamente esa ausencia de desarrollo tecnológico, porque el vino nace solo, se hace solo y no necesita intervención. ¿Qué es terroir? Pues obviamente el terroir es esto. Cuando queremos que alguien nos hable de terroir, pues es precisamente esta la imagen que nos enseña, cuando en realidad pueden existir maquinaria y tecnología que con puntos de GPS hacen una vendimia de precisión tomando la uva en su perfecto y óptimo estado de maduración, que obviamente si o lo haces así, o en 3 semanas tendrás picos de uva muy madura, uva sobremadura y uva verde. O sea que sí, que la tecnología, todos lo sabemos, nos puede ayudar, incluso tienen aire acondicionado y música, es en estéreo, pero lo que realmente nos gusta es lo otro. Esto es un depósito ultramoderno de última generación para la elaboración del vinagre, ¿vale? Otro proceso fermentativo muy interesante, y que a día de hoy pues, se emplea en las fábricas elaboradoras de vinagre más tecnológicas. Esto es lo más tecnológico a día de hoy de nueva generación en las bodegas de vino. Y esto pues podemos verlo como efectivamente marca tendencia. Lo que quiero decir que para nosotros es muy difícil vender tecnología analítica a empresas que realmente lo que quieren demostrar es tradición y no adaptación a las nuevas tecnologías. Y de hecho, pues hace 8 años, cuando yo empecé con el laboratorio, mis socios son franceses, entonces me habían contado que un laboratorio vive del control analítico de las bodegas y de los productores de vino como control de calidad, ¿vale? Y lo que me encontré es algo muy diferente. El control de calidad a día de hoy, en las 7 personas que trabajamos en el laboratorio, pues puede ser un 5, un 10%. Todo lo demás son resolución de problemas. Así que nos sentimos un poco como el de la película, ¿no? No sé si os acordáis del doctor Lobo. El doctor Lobo, esa persona que llaman rápidamente por teléfono, que tiene que solucionar ese baño de sangre después de pegar un tiro sin querer arriba detrás en el coche, y que en 10 minutos lo había hecho desaparecer y limpiar completamente, y bueno, pues es ese tipo de trabajo el que más estamos desarrollando. Entonces os voy a contar experiencias, simplemente contaros algunas de las experiencias que a mí me parecen más llamativas de lo que hemos vivido a lo largo de estos 8 años, ¿no? Esto es una bodega en Rioja que el equipo técnico nos decía haber sufrido por parte de los distribuidores muchas quejas, porque sus vinos en los bares parece que iban siendo sustituidos
por otros. Era una marca pues bastante conocida y claro, les decía que yo pongo a mi cuadrilla, ¿no? Como se dice allí en Logroño, pongo a mi cuadrilla un vinito y cuando pongo el tuyo veo que los tíos se van y me dejan el culito del vaso y no me piden el segundo picho. Cuando estos tíos, cuando se ponen. Entonces, claro, yo he hecho pruebas, pongo otro vino y repiten, así que sintiéndolo mucho, ya no compro tu vino. Bueno, ese tipo de comentarios pues, que hacen daño. Obviamente es el funcionamiento, si el consumidor, sin saberlo, no le pide más el cuerpo, pues algún problema puede que haya. Bueno, en este caso, pues en algunas botellas detectábamos una concentración de TCA, tricloralisol, pero en concentraciones muy bajas, que no explican ni mucho menos por qué puede haber ese daño sensorial, porque el umbral en consumidor puede ser 6 o 9 nanogramos litro, está muy por debajo, pero sin embargo sí que encontramos una concentración, y digo encontramos porque el TBA cromatográficamente es más movible desde el punto de vista de la ventana que tú abres en el masas para poder descubrirlo. Entonces, bueno, o lo tienes muy bien dominado o se te puede escapar. Y en este caso, puesto que una bodega no utiliza un laboratorio, sino que utiliza varios, pues nosotros sí fuimos capaces de encontrar ese efecto sinérgico entre las dos moléculas en forma de anisol que superaban no el umbral profesional, que sí el umbral profesional que es 3, pero no tanto el de consumidor. O sea, el consumidor no detectaba que ese problema tenía corcho o moho, vamos a llamarlo mejor de esta manera. Simplemente el TCA, concentraciones por debajo del umbral, modifican el perfil de textura de los taninos y los hacen más secantes. Y eso puede que a una cuadrilla que está contándose chistes en el bar, pues no se den cuenta, pero sí digan, bueno, venga, vámonos al siguiente y seguimos con otro vino. Esto fue de Valencia, de una bodega de Valencia que nos manda un vino, nos dice que tiene un carácter vegetal de repente, el mejor vino de la bodega, un Syrah extraordinario, y que en 15 días había cambiado y olía a lechuga. Uy, cosas raras que pasan. Bueno, pues cuando haces la analítica correspondiente, ¿no? Pues de ácidos grasos de cadena corta C6 para buscar el hexamal, para buscar lo típico, el acetaldehído, incluso piracinas, pues nada, no está nada detectado. Pero si recordáis el primer análisis, cuando tú buscas algo, pues vale, si no está, tienes la oportunidad de 20 moléculas más que quizás te den alguna pista. Y esto es lo que sucedió. Encontramos etoxihexadieno. Seguro que habéis oído hablar del problema del geranio, que no geraniol. El problema del geranio es la degradación de ácido sórbico por parte de bacterias lácticas que lo convierten en etoxihexadieno. Bueno, cuando se lo dijimos a la bodega, la enóloga nos juraba y nos perjuraba que ella no había utilizado sórbico bajo ningún concepto. Bien, pues entonces investigando lo que encontramos fueron productos líquidos en forma de taninos comercializados líquidos que tenían el ácido sórbico. Entonces, indirectamente y sin saberlo, la adición de sórbico hizo que finalmente en el vino apareciese etoxihexadieno. Esto es una bodega de La Mancha que nos dice que su vino pues, había adquirido un carácter bastante terroso, por lo tanto pues, buscas la geosmina, buscas el metoxisoburneol o el isopropil metoxipiracina, pero gracias a ese espectro amplio del análisis que hablábamos al principio, encontramos una piracina nueva, descrita ya hace algún tiempo, pero que empieza a tomar importancia, y que es el metoxidimetilpiracina, que es una piracina que puede estar en planchas de corcho alteradas por ataques fúngicos y que, igual que el TCA migra desde el corcho al vino, también esta piracina con un aroma muy terroso
Y lo malo de esto es que toda la plancha o gran parte del lote de corchos pueden estar contaminados, no es como el TCA, que es 1, un 2, un 3%. Esto es genérico, mucho más genérico, porque durante la conservación de corchos también se puede dar la alteración y efectivamente pues encontramos que ese lote de corchos tenía una contaminación de la piracina en cuestión y que daba ese aroma terroso. Este es un ejemplo bastante más cercano, de la ribera del Duero, de un mismo embotellado con dos corchos diferentes, y uno de los corchos pues le daba una sensación de aromas verdes, vegetales, de pepino verde, como decía la enóloga, como serrín, como madera cruda, mientras que el otro vino estaba extraordinario. Entonces, efectivamente pudimos encontrar que los corchos, cuando no están curados suficientemente y tienen ácidos grasos todavía, porque no ha pasado el tiempo de curación en el campo o en el lugar de curación de las planchas de corchos, si están verdes hay ataques bacterianos que transforman los ácidos grasos en nonenal y octenal, que nos dan este tipo de defectos. Otro ejemplo, en una bodega todavía española, en el Priorato. En este caso, el propietario nos decía que había comprado un lote de barricas y que los vinos que salían de ese lote pues le daba un aroma como químico. Recuerdo que nos decía de abrillantador de metal, ¿no? Como el aladino o aladín, ¿os acordáis? Ese aroma de limpiaplatas. Bueno, pues en ese caso específico, puesto también somos capaces de analizar el guayacol. El guayacol viene del marcado al fuego y que normalmente con el tostado puede subir tanto el guayacol como el metil guayacol. Y el guayacol pues estaba en concentraciones disparadas en ese caso, y obviamente pues el problema venía del tostado de la barrica. Este problema vino de Portugal, nos trajo un... Creedme, los lunes en mi empresa son muy difíciles. Pues bueno, un portugués que había hecho un embotellado y que nos decía que nos iba a mandar un montón de botellas porque estaba desesperado, porque en cada una de las botellas o había una, o había dos, o había tres, o había cuatro, o había 5 partículas. Incluso había calculado la distribución de las botellas en las que había 1, 2, 3, 4 o 5 partículas. Decía, ¿partículas cómo? Bueno, partículas. Bueno, pues cuando nos pusimos con ello, efectivamente había partículas blanquecinas, no había ninguna botella con 6, o sea que el problema estaba bastante bien estudiado, y miramos al microscopio y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué podemos decir al enólogo? Pero bueno, nos dio una pista, porque en una de las partículas se ve que la aplastamos bastante bien al mirar al microscopio, y cuando hicimos un aumento de 1000 vimos este tipo de estructura. Así que lo que cogimos fue los corchos, pusimos cera en los corchos, volvimos a mirar al microscopio y vimos exactamente la misma estructura. Por lo cual descubrimos que era un problema de parafina. Hacía un embotellado en caliente, entonces si la parafina o la mezcla del tratamiento de superficie del corcho no está bien hecha y el cuello de la botella está caliente, pequeñas partículas derretidas por el calor eran los que estaban dando ese tipo de problemas. Bueno, en cuanto a la adición de glicerina, esto también es bastante curioso, vino justo el mismo lunes. El mismo lunes una bodega de Rueda y una bodega de Mancha nos llaman porque en Alemania les habían detenido el vino por detección de adición de glicerina ilegal. Entonces lo que se busca en estos casos no es la glicerina, sino aditivos que pueden venir en forma de residuo, bien si la glicerina es de origen vegetal o animal, o si es de derivados del petróleo, ¿no? Entonces lo que se busca es el metoxipropanodiol o el glicerol cíclico en cada uno de los casos. Bueno, en el caso de Rueda solucionamos el problema porque la concentración
encontrada no era muy grande y resulta que esta bodega utilizaba chips en la vinificación y estos chips de roble americano macerados en un vino sintético, conseguimos descubrir que los chips liberaban el producto en cuestión. Bueno, no sabemos si la bodega adicionó o no glicerina, pero le salvamos el problema. No pudimos hacer nada en el caso de la bodega de Mancha. Pero bueno, el doctor Lobo en ese caso funcionó. Bueno, yo en realidad me he dedicado casi toda mi vida a la microbiología, esa es la verdad. La reconversión al mundo químico pues ha sido algo posterior, por lo tanto hablar también parte de lo que la microbiología puede darnos como herramienta de control. Voy a ir un poquito rápido y claro que las técnicas microbiológicas pues, se han desarrollado muchísimo. Los medios de cultivo, pues, que es lo más empleado a día de hoy en la enología, pues tienen primero un problema de especificidad, porque decimos medios de cultivo selectivo, pero creedme, la selectividad no es tan fuerte como a lo mejor os podéis imaginar, ¿no? Los microorganismos tienen una capacidad de adaptación brutal y por muy selectivo que tú quieras, pues muchas veces no lo consigues, tienen problemas de retraso de crecimiento. Brettanomyces puede tardar 12-14 días en algunos medios de cultivo selectivos, por lo tanto 14 días después hablar con el agrónomo a lo mejor hasta se ha divorciado, que quieres saber, es un tiempo demasiado largo. Y además los medios de cultivo no toman en cuenta los gérmenes viables no cultivables, que es otro gran problema, por ejemplo, en Brettanomyces. Así que si comparamos las diferentes técnicas, tanto los medios de cultivo como los PCR clásicos que dependían de los medios de cultivo, pues uno de los problemas es el tiempo y otro la sensibilidad. Necesitamos poblaciones muy evidentes para que un medio de cultivo las capte. Si hay poblaciones bajas, a lo mejor no somos capaces de verlo. Eso como principales problemas. Estos son nuestros datos medios, para que os hagáis una idea de la dimensión. De todos los diagnósticos que hacemos de Brettanomyces por PCR y por medios de cultivo, casi un 75% en nuestros casos, porque claro, evaluamos problemas, ¿no? Pues han utilizado quitosano o caolín plata o han utilizado centrifugación o han filtrado, o han puesto sulfuroso a cañonazos. No analizamos en condiciones normales, pero en casos extremos, cuando el problema existe y se quiere solucionar, hasta un 75% del problema es invisible a los medios de cultivo, porque son viables no cultivables, son soldados que están completamente camuflados esperando su oportunidad. Bien, entonces la bifluorescencia, la citometría de flujo, mirar al microscopio o incluso los medios de cultivo que existen olfativos, pues pueden tener sus limitaciones. A nivel de bifluorescencia, pues es la baja sensibilidad, necesitamos poblaciones importantes para darnos cuenta, igual que al microscopio. La citometría de flujo, pues todavía no conozco ninguna sonda específica al 100% con Brettanomyces o con otros microorganismos, porque lo que se utilizan son esterasas, que son muy genéricas, cándidas, Brettanomyces pueden tenerlo, o los medios de cultivo, que bueno, esto para utilizarse en bodega pues puede resultar interesante, ¿no? Porque puedes puntear y muestrear rápidamente con tus propios medios y sin depender absolutamente de nadie. Pero bueno, lo que nosotros estamos ahora trabajando y cada vez más es a nivel de PCR. PCR pues es un invento que, fijaros, lleva muchísimos años en el mercado. Kelly Mullis fue el que lo patentó, patente que vendió al ejército americano a precio realmente bajo, y a día de hoy pues fijaros todo lo que se puede hacer con PCR. La PCR clásica está completamente sobrepasada por lo que es el PCR a tiempo real y la metagenómica, que os hablaré un poquito posteriormente.
A día de hoy nosotros vendemos tanto PCR como medios de cultivo, para que os hagáis una idea. Hace 8 años, cuando empezamos con el laboratorio, hacíamos un PCR 2 al mes. A día de hoy tenemos tanto medio de cultivo como PCR, y el medio de cultivo empieza a desaparecer, y el PCR, gracias a que tiene unas ventajas enormes. Una de las ventajas es que llevan 2 sistemas de detección de falsos negativos y falsos positivos. Lleva un control interno, ¿no?, que es una Brettanomyces artificial. Porque si nos da negativo nos podemos quedar tan anchos, pero bueno, siempre dejamos un canal abierto para que el Brettanomyces artificial dé señal. Si da señal es que teníamos los nucleótidos en buen estado, la enzima, sin enzima por supuesto tampoco hay PCR, por lo tanto la polimerasa es completamente necesaria, y si tenemos señal en la Brettanomyces artificial significa que el sistema ha funcionado perfectamente y efectivamente no hay Brettanomyces. Y luego tenemos un control interno que es un Scorpion, un sistema Scorpion, que es un primer muy específico pero con multiregión. O sea, que tiene que estar muy deshecho Brettanomyces como para no encontrarla, con lo cual los falsos negativos también los evitamos. Es un sistema súper robusto que permite una calibración. Esta es una calibración de población de Brettanomyces. Bueno, yo recuerdo cuando trabajaba con micro y mi compañero, empezamos 2 en el laboratorio con la cromatografía. Bueno, yo medía las dosis a cucharillas y él alucinaba diciendo que estabas haciendo, que él ponía de 1, 2, 3, 4, 5 gramos y yo era 1, 2, 3, 4, 5 cucharillas. Digo, para los bichos, ¿qué va? Bueno, pues no, la microbiología a nivel de PCR es como la química más precisa. O sea, haces unas calibraciones realmente potentes que te permiten hablar de números y de poblaciones reales, y es lo que al final luego importa. Bueno, me voy a saltar a algunas cosas. ¿Cómo voy, Josefina? Bien. Por medirme, ¿cuánto me queda más o menos? Un cuarto de hora, incluyendo las preguntas. Pues entonces muy rápido. Bien, esto es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una experiencia más, de una bodega que hacía ecológico precisamente, pero que en el vino convencional tenía un problema de extensión de Brettanomyces, ¿no? Esto es un trabajo de 2 años donde representábamos las poblaciones en barras de Brettanomyces y la acumulación de tilfenoles en los resultados medios del vino analizado de forma mensual. Bueno, consideraciones importantes: hay una biodinamia dentro de Brettanomyces porque el principal crecimiento microbiano se producía en primavera. En verano había una recesión de la población, cuando en realidad el aumento de tilfenoles se producía justo con la muerte de Brettanomyces. Esto pues, nos alteraba bastante las expectativas. O es entonces una situación de expresión de estrés, o es una liberación enzimática de la vinil reductasa cuando muere por autólisis, qué sé yo. La verdad es que no teníamos ni idea, pero esto lo hemos visto ya repetido. Bueno, esto sirve para comparar cómo el problema se detecta por cata cuando tenemos 450, 460 microgramos litro de tilfenoles. ¿Cómo se detecta por medios de cultivo cuando tenemos una población de 10 elevado a 3 células por mililitro? ¿Cómo se detecta por cromatografía cuando haces análisis de tilfenoles? ¿Y cómo se detecta por PCR a tiempo real cuando tienes una sensibilidad de 5 unidades formadoras de colonia por mililitro? O sea, estamos hablando de un viaje en el tiempo. Por cata lo detectamos a los 2 años, por medios de cultivo lo detectamos 6 meses antes, por cromatografía de gases lo detectamos 1 año y medio antes, y por PCR lo detectamos casi 2 años antes. Es así de bestia. Bueno, el PCR te puede servir, como en este caso, pues para determinar qué tamaño de foro y ajustarlo al mínimo necesario con la máxima eficacia de seguridad del producto. O sea, no filtrar es un reto, indudablemente, pero cuando se puede.
cuando no se puede, indudablemente tienes que calcular qué tamaño de poro necesitas y el PCR te puede ayudar a definir si es 1, 3, 5 o 10 micras, dependiendo del estado microbiológico de tu vino. Este es otro ejemplo de un seguimiento de bodega que decidió utilizar y emplear inóculos bacterianos para hacer la fermentación maloláctica, y si nos fijamos, pues funcionaron perfectamente, porque a nivel de histamina, en tiempo cero, comparado con las concentraciones al mes, pues eran bastante más bajas con el inóculo de bacteria. Pero claro, si no vigilas posteriormente la crianza del vino en esos 4 o 6 meses, donde detectamos contaminación por lactobacillus y posteriormente por pediococcus a los 300 días y a los 2 meses, pues claro, dice, no, la bacteria no funciona porque tengo tanta histamina en uno como en otro. No, lo único que no vigilaste bien las contaminaciones post-malolácticas, que es donde se incrementan las aminas biógenas. Bueno, no quería pasar por alto lo que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando en colaboración con una empresa de Valladolid, experta en diagnóstico de cáncer, y que utiliza la metagenómica para este tipo de fines, y que hemos hecho una colaboración conjunta, un joint venture, para llevar esta tecnología al campo de la enología. Es lo que se llama metagenómica. Con el PCR teníamos un policía, ¿vale? Aquí no. Aquí tenemos todos los funcionarios de Bruselas juntos investigando cualquier tipo de DNA. Y lo que encontremos lo identificamos gracias a la base de datos compartida a nivel científico que existe a día de hoy. Entonces, bueno, esto es lo que hemos empezado a hacer, ¿vale? Hemos hecho análisis de suelos microbiológicos. Este es un ejemplo de 5 bodegas. No se ve muy bien los tipos de microorganismos, pero con esto lo resumo todo. De lo que hemos encontrado nosotros en el suelo a nivel de microbiología a lo que se ha encontrado de forma clásica, estamos hablando de un 5%. Un 95% son especies que no existen ni en los libros de enología, sí en los libros científicos, por supuesto. O sea, estamos viendo la parte del iceberg hundida, que seguramente tenga mucho que ver con el terroir, no tanto los cantos rodados, no tanto quizás la arcilla, sino la parte viva, que es la que realmente mineraliza y desmineraliza el suelo y la que realmente toma en consideración el transporte activo de cationes o aniones a través de las raíces. Son los seres vivos los que realmente pueden marcar ese efecto terroir que todo el mundo está buscando. Y la madurez microbiológica de la uva, que en este caso de varias bodegas hay una riqueza infinita de Saccharomyces, pero fijaros en qué tipo de especies estamos encontrando en uva, no están descritas. Y a lo mejor tienen un efecto terroir, tienen un efecto interesante, desconocido, que no se sabe a día de hoy. Bueno, no somos los primeros en trabajar en esto, los americanos siempre van por delante. Este trabajo pues indica las interacciones que existen entre raíz, hoja, fruto, baya de diferentes bacterias lácticas, cómo van cambiando en el ciclo de la vid. Esta es una bodega que lo está aplicando ya a tiempo real. En el mapa podemos ver diferentes tanques, diferentes mangueras, situaciones de bodega. Tienen un mapa microbiológico. Obviamente cuando una botella en el mercado da un problema, tú lo analizas, sabes que está dicho y tienes el mapa microbiológico completo de la bodega, puedes saber dónde está rápidamente, en cuestión de 24 horas, el punto crítico para actuar con higiene o con cualquier otro tipo. Bueno, para la vendimia que viene sí que vamos a tener este producto. En este producto pues lo llamamos WineSec. Lo que damos es la información microbiológica del suelo en tiempos próximos a la vendimia con este tipo de información, ¿no? ¿Qué estamos encontrando? Rhizobium, Aspergillus, Mildew, ¿qué tipo de latencia hay en el suelo que tarde o temprano, cuando las condiciones climáticas se den, estarán en la uva? Y habrá que tratar a la bestia, porque ya es evidente por cata, ¿no? Por la vista,
hemos detectado el problema, entonces sacamos la maquinaria de riego. Lo que intentamos es ir un poquito más adelante y, por supuesto, también sabiendo qué microorganismos hay en el suelo que puedan saltar cuando el agua esté madura, de cara pues, a optimizar los procesos fermentativos de bodega. Voy bastante mal, entonces me voy a saltar algunos problemas para ir a algunos interesantes. Este es un cliente de Palma de Mallorca. En Palma de Mallorca, los que conocéis, hay una cooperativa muy antigua que lleva más de 70 años sin funcionar. Es la cooperativa del Sindicat de Felanix y que, bueno, pues como digo, hace 70 años que no funciona. Y hay una bodega que quiso rescatar una levadura de los depósitos de hormigón de la época, entonces fue un auténtico trabajo de arqueología, de recuperación de arqueología. Salió en los periódicos, en todos los periódicos la llamaban la levadura Tutankhamun, cuando en la realidad no la encontramos, no fuimos capaces de rescatar una levadura 70 años después. Tuvimos que ir a los viñedos próximos, eso la verdad, no se lo contéis a nadie, de los viñedos próximos de la cooperativa y de las cepas salvajes que allí había, entonces de allí sí que conseguimos aislar una levadura no fosilizada y que finalmente funcionó. Bueno, en cuanto a la contaminación ambiental de la que hablábamos antes, tenía 3 ejemplos, pero me voy a centrar solamente en el último. Este fue un cliente que nos dijo su distribuidor alemán le había roto el contrato porque había descubierto por cata muchos problemas de devolución de botellas por TCA, por tricloranisol. ¿Vale? Entonces, él le decía, mira, lo he analizado en Alemania, lo he analizado en Barcelona, no hay anisoles. Pues claro, yo cuando estaba con él por carta digo, pues hombre, yo creo que sí, aquí hay algo de TCA. Pero que no. He analizado 200 botellas. No es un problema de anisoles. Bueno, efectivamente no era un problema de TCA. De esa visita yo salí con 18 botellas y era un viernes, le pedí a mi compañero que por favor en el fin de semana me analizase aquello porque tenía una gran curiosidad y efectivamente estaba escondido la molécula de TBA, que o la sabes analizar muy bien o se te puede escapar. Y sí, había un problema de TCA bastante, de TBA, perdón, de tribromoanisol bastante evidente. Hicimos un barrido porque esta bodega vive de la exportación y estaba bastante preocupada, perdiendo ventas, es una bodega muy grande, por cierto, y bueno, en diferentes productos hasta que nos llamó la atención lo del agua, ¿no? Encontramos TBA en el agua. Es una bodega espectacular, no tiene agua municipal, usa agua de recursos propios, de las rieras que ellos llaman, con un sistema de purificación propio por sedimentación. Entonces estuvimos viendo que había una acumulación, porque por densidad los TBA se iba acumulando más en la tercera balsa y claro, esto entraba de lleno en bodega. Había clorelas, las clorelas del agua tenían una acumulación interna celular de TBA brutal, eran los organismos transformadores y claro, resulta que esta bodega era otra de las cosas que nos dio la pista. Cuanto más limpiaba, decía, peor. O sea, porque claro, viene el director de producción, que limpiáis poco, a las 5 de la mañana antes de embotellar, a las 4 de la mañana, peor. Cuanto más limpiaba, peor era el problema. Y era muy claro, el agua de limpieza de los sistemas de los cartuchos filtrantes estaban petados, porque retenían por su carga eléctrica los TBAs. Y luego, cuando el vino pasaba con su pH ácido, los arrancaba. Así que en un embotellado, las primeras 500 botellas eran desechadas. Pero al menos ya estaba controlado, porque solamente vendían, después de 500 botellas,
en adelante. Bueno, hasta que se pudo solucionar el problema. Otra de las cosas que nos está gustando trabajar últimamente es el tema de paneles de cata, ¿no? Estamos desarrollando sistemas de validación de paneles de cata. Hace 2 años leí una encuesta pública que ha hecho una empresa de las profesiones más mentirosas, ¿no? de cara a la gente, ¿no? Entonces la gente decía que los más mentirosos eran los políticos y los periodistas. Llevaban entre los dos un 58%. Luego los banqueros, luego los pescaderos, luego los pescadores y luego los catadores. 2,8%. No, los catadores. Mienten más que los enólogos. Y a mí me dolió, O sea, me dolió. Esto de la cata, pues es verdad, quizás sobra poesía, ¿no? Y hay que medir, ¿no? Hay que utilizar la sensometría para demostrar que la cata puede llegar a ser útil. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Validar paneles de cata con técnicas estadísticas, como por ejemplo el panel check, donde podemos saber, en este panel funcionaba bastante bien las cosas, porque no había efecto catador producto, no había efecto catador sesión. Sin embargo, era bastante mejorable la fase visual y era mejorable lo que era la fase de calidad olfativa. Pero es que sabíamos cómo funcionaba cada uno de los catadores. Catador 1, catador 2, catador 3, catador 4, 5 y 6. Esto es como los dardos, pero jugando al 20, no al centro. Lo que hay que hacer es dar al 20. ¿Vale? Este catador es extraordinario. Este catador o le reciclas o lo eliminas, porque no vale. O sea, sabes la pericia, tanto en fase olfativa, calidad, de cada uno de ellos. Este catador es extraordinariamente bueno, pero lo que es la calidad en fase gustativa no me sirve. Tengo que recalibrarle en acidez, en dulzor, en amargor, porque se me va. Sin embargo, me es muy útil para otras cosas. ¿Vale? Bueno, con este tipo de medidas puedes mejorar bastante lo que es los paneles de cata, sobre todo para consejos reguladores. Bueno, medidas de oxígeno. Medidas de oxígeno que parece la mayor tontería del mundo. Si lo haces bien, por osometría, las bodegas se quedan alucinadas, ¿no? Porque no son conscientes de la longevidad del vino, que puede modificar, utilizar una bomba peristáltica a la velocidad 1 a la velocidad 2. ¿Vale? La bomba peristáltica, que tiene tanta fama porque mima, protege, bueno, depende, como la utilices rápido, estás metiendo 2,5 miligramos más de oxígeno en el vino en ese trasiego. Y si la utilizas a velocidad 2, como de velocidad lenta, como en este caso, perdón, a la velocidad 1, velocidad lenta, resulta que te estás ahorrando 2,5 miligramos de litro. Y es meter un electrodo y ves la luz. ¿Vale? Y lo último, y termino, es un trabajo que hicimos con Ferran Centellas. Ferran Centellas pues es el sommelier ex sommelier del restaurante Bulli, hoy en día sommelier de la Fundación Bulli. Tenía una inquietud, ¿no? Porque él, cuando trabajaba en el restaurante, muchos clientes le llamaban y le decía: oye, ya sabes, mañana vamos a pedir un Chateau tal, y nos lo tienes que abrir 4 horas antes. Vamos a ir a las 2:30. Entonces, por favor, ya sabes, muchos clientes de este tipo, que a lo mejor se beben botellas de 200, 500, 800, 1500 euros y son un poco pesaditos, ¿no?, con estas cosas. Y él tenía la sospecha que eso no vale para nada. Y efectivamente, hicimos una serie de medidas con grandes vinos, con pozos. Se trajo medio museo del Bulli. Ese día terminamos bastante mal. Y medimos, abriendo 2 horas, 4 horas antes, quitando el corcho, el potencial R2 y el oxígeno, ¿no? Estos son los resultados que obtuvimos comparando cuando el vino lo abrías, lo ponías directamente en la copa, lo dejabas con los pozos en la botella, o utilizabas un decantador con o sin pozos.
Y medíamos a los 10 minutos, medíamos al minuto, a la media hora, incluso a las 2 horas, ¿no? Para ver cómo se modificaban. O sea, cuando hay pozos, muy resumidamente, bien sea en la botella, bien sea en el decantador, no hay oxigenación. No vale absolutamente de nada quitar un corcho 2 o 4 horas en vinos con pozos, en vinos antiguos, ¿vale? De nada sirve coger la botella entera y ponerla en un decantador donde va el líquido y los pozos. Los pozos roban el oxígeno, por lo tanto no hay aireación. Y el óptimo, 2,5 miligramos litro en el momento de la copa, que es cuando se disfruta de toda la fruta, o un potencial R2 aproximadamente de unos 200-250 milivoltios, organolépticamente hay una gran expresión, pues el decantador no hay que utilizarlo como tal, sino como respirador, dejando los pozos en la botella y en 10 minutos con un decantador lo tienes perfectamente, como se puede ver con la utilización del decantador, en un minuto lo tienes listo y en copa pues puedes necesitar media hora, por lo tanto resulta muy útil. Pero un decantador con pozos no vale tampoco absolutamente de nada. Bueno, es algo interesante que puede mejorar el disfrute y consumo del vino de todo en su conjunto, que con la inquietud de Ferran Centellas pues resolvimos este mito o enigma de los pozos y los decantadores en el vino. Bueno, como conclusiones, pues nada, vosotros mismos, ¿no? Yo creo que con los ejemplos que hemos dado, creo que el tema de control de calidad es mucho mejor curar, en el fondo prevenir que curar, y obviamente pues bueno, curar también está bien, pero realmente la analítica, tanto fina a nivel químico como microbiológico, es más para ir a origen, más para buscar cuando el problema es chiquitito y acortarlo y no solucionar problemas que lo puedes hacer, pero de forma bastante más traumática. Y bueno, nada más, no sé si tenéis alguna preguntita, alguna cuestión. Sí, yo tengo una pregunta. Has empezado a trabajar con paneles decantadores entrenados, por lo que veo, calibrando el panel, midiendo la repetibilidad, reproducibilidad y consistencia del grupo. Eso es. ¿Tienes un panel entrenado en tu empresa o cómo haces eso? Bueno, esto lo pensamos y lo estuvimos haciendo durante un año, ¿no? Pero desafortunadamente nos encontramos con la realidad de lo que luego la empresa está dispuesta a invertir en este tipo de trabajo, ¿no? Porque claro, cuando tienes un panel entrenado, como tú bien has dicho, primero lo tienes que seleccionar, después entrenar, después medir, seguir formando a aquellos que no llegan o buscar gente nueva que te cubra ese tipo de huecos. Por normativas, si lo quieres hacer certificado, necesitas 5 catadores por sesión, así que cuenta con 12 para poder disponer de 5 cuando lo requieres. O sea, es un proceso bastante caro, ¿no? Entonces, cuando ofertamos el producto, el servicio, a las bodegas, y tú le decías que un tipo de cata te costaba tanto, decía, hombre, ¿qué quieres? ¿Robarme? ¿El ladronzuelo? Porque claro, efectivamente, tú le das esos precios y dices, no, hombre, pues si yo tengo el catador este de aquí próximo que por 60 euros me va a decir si tiene afrutado con casis, ciruela, fresa y yogur de limón. Entonces fracasamos estrepitosamente. Entonces lo hemos dado la vuelta. Lo que estamos haciendo es ayudar a los consejos reguladores porque ellos sí que están obligados para poder certificar por cata según las guías de especificaciones de los productos dictaminados por el consejo regulador. Entonces estamos dando el servicio de formación y de validación a los paneles de cata ya existentes. Si no, esto ya no existe. Tenía una pregunta sobre Schizosaccharomyces. ¿Qué tipo de efecto da? Cigossaccharomyces. Sí. Cigossaccharomyces, uno de los problemas que me he saltado es precisamente un gran elaborador de vinos
tipo de baja graduación alcohólica, tipo lambrusco, que hay muchos y que bueno, están vendiendo miles, cientos de miles de botellas, y de repente, pues habiendo estado funcionando con plantas súper tecnológicas durante 3 años, pues empiezan a tener problemas de refermentaciones o incluso de sedimentos, ¿vale? Entonces, son vinilfenoles, o sea, aromas farmacéuticos a nivel organoléptico, aparte de la refermentación, sedimento, turbidez y falta de la estabilidad visual del producto, principalmente a nivel organoléptico, es porque hay más carbónico de lo previsible y porque hay aromas de farmacia, bueno, farmacia de medicamentos, aromas químicos, un perfil un poquito más químico. No es tan catastrófico como Brettanomyces, pero a nivel visual sí que te altera mucho más el producto. ¿Vinilfenoles también habéis identificado? Sí. Antonio, ¿cuándo acuden a vosotros las bodegas? ¿Cuando tienen los problemas o una vez que una bodega tiene un problema ya sistemáticamente escarmienta y dice tengo que buscar siempre este defecto en mi vino o tengo que someterle a este tipo de analítica? Aparece los lunes y desaparece los viernes. No lo volvemos a ver. No, lamentablemente no. Yo repito, yo nací en el mundo del laboratorio con la cultura francesa, ¿no? Y con el control de calidad y con este tipo de negocio. Y realmente, pues no es así. O sea, podemos tener un cliente que se convierte en uno de nuestros top 10 en ese año y no le hemos vuelto a ver el pelo posteriormente porque una vez resuelto el problema no tiene la inquietud de decir, oye, pues voy a seguir vigilando por si acaso. Lamentablemente, no. ¿Y son problemas de toda España? Sí. ¿O son problemas mayoritariamente de la zona en la que estáis? No, es de la península ibérica. También portugués, claro, es verdad que has hablado de Ahí. Los problemas son microbiológicos fundamentalmente. Sí. La gran mayoría, incluso hasta la contaminación ambiental, es microbiológico. Por eso las sondas que nosotros empleamos, que no utilizamos bentonitas, sino que utilizamos sondas específicas, captan también borneol y isoborneol, que te da la actividad fúngica, ¿no? Entonces también puedes prever, oye, tienes una actividad fúngica enorme y tienes precursores, por lo cual aquí la bomba de relojería puede estallar en cualquier momento. Incluso en ese nivel, más que ir a la detección química de precursores y moléculas, es la detección de la vida fúngica o de la vida microbiana o del estado de las lías, las reducciones, ¿no? Que es el principal problema en vinos de calidad, los mercaptanos, los tioles. Hay una medida, si tú quieres emplear lías, que es el potencial dimetilsulfuro de esas lías. Esas lías pueden ser maravillosas o pueden ser las peores del mundo. La crianza sobre lías siempre es buena, no. Depende del estado fisiológico de la lía. Si tiene un potencial dimetilsulfuro elevado, pues toda la reducción de todos los mercaptanos, 6 meses después, el vino dará la cara. Entonces, sí, casi todos los problemas en los cuales estamos diagnosticando químicamente, porque el problema lo mides químicamente, sin embargo, a nivel preventivo y sobre todo curativo, de una vendimia para otra, o de un año para otro, o para empezar de cero, es por temas microbiológicos. Por eso lo de la metagenómica, que es una forma de medir vida, por ahora no cuantificarla, pero sí identificarla, sabiendo en suelo qué es lo que te puede saltar durante el ciclo de maduración, pues para evitar tratamientos feroces, sino ir a temas mucho más localizados y sostenidos. ¿Y todavía seguís trabajando en la metagenómica? ¿Todavía no lo tenemos? No, todavía tenemos ya lo del suelo. Del suelo iremos a la madurez microbiológica de la uva. Y de la madurez microbiológica de la uva al estado fermentativo de la bodega. Pero hemos preferido empezar por el suelo porque el suelo tiene una fuerza enorme de comunicación. Y a día de hoy se habla muchísimo del suelo, se habla de la pizarra, se habla de la poesía. No se habla realmente del valor que hay en el suelo, que es lo que sale. Y es lo que puede cambiar muchísimo las cosas. Entonces, alimentar
el mensaje del suelo con ciencia, creo que puede ser súper bonito de cara también al consumidor. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un descanso para ir a tomar café.